Decíamos entonces que el edema cerebral es como el inicio de lo que es el incremento de la presión intracraneal y tenemos que estar, eh, el, ¿cómo te digo? Listos o tenemos que ver las lesiones que se presentan, las manifestaciones que va a presentar una presión intracraneal, lo que hemos visto. Y lo que Monroe Kelly nos dice que dos cuerpos no pueden ocupar eh, el mismo espacio, entonces el aumento de uno de los tres líquidos va acompañado de una salida de una cantidad idéntica al que entró. No pueden estar y entonces van a empezar a salir y va por la por la calota que tenemos igual, ¿no? Por los huesos que no, que va a producir un incremento de la presión intracraneal. Y la evolución de los síntomas de un paciente va a depender, de un edema cerebral, va a depender de tomársela en cuenta la gravedad del mismo. Las manifestaciones van a variar de los síntomas leves hasta signos y síntomas de herniación cerebral. El cuadro clínico que presenta un edema va a ser una alteración del estado de conciencia, cefalea, náuseas, vómitos, diplopía, visión borrosa, hipertensión sistólica, bradicardia, convulsiones. Y también se ha observado que estos hechos van a progresar, incluyendo la pérdida de conciencia va a decaer, ¿no? El diagnóstico se le va a hacer más que todo por el cuadro clínico que presenta para ver la etiología del edema igual. Tenemos que ver y la TAC y la resonancia magnética. La TAC, aunque no es muy útil para distinguir el tipo de edema que estamos viendo, pero más que todo nos permite ver un edema localizado. En cambio, una resonancia magnética va a diferenciar ya lo que son los tipos de edema y va a, en cuanto a su localización y la difusión, ¿no? Vamos a diferenciar ya con lo que es el edema, digo, resonancia magnética. Y la captación anormal de líquido en el citoplasma es en el citotóxico, ¿no? La captación anormal de líquido anormal de líquido en el citoplasma. Y el desplazamiento de estructuras cerebrales o el efecto de masa cuando hay una herniación quizás. Y la dilatación ventricular y edema periventricular o la hidrocefalia que se va a ver. Este es un ataque que vemos el edema localizado. Y aquí vemos tumores que están en una resonancia magnética y eso es un edema ya difuso. El tratamiento que se hace son medidas generales, el uso de osmóticos como el manitol en primera instancia, los corticoides como la dexametasona para aliviar las inflamaciones como en el edema vasogénico, la hiperventilación controlada, porque no podemos producir hipoxia. Si producimos hipoxia, sabemos que va a producir una isquemia y esta isquemia va a producir un edema. La hidratación igual es muy importante y el uso de vasopresores. Hay que drenar el líquido cefalorraquídeo y hay que usar también uso de barbitúricos, nos mencionaba. Y la temperatura corporal se tiene que mantener por debajo de 37,5. No puede ser más porque si no va a producir igual permeabilidad. La glucosa sérica debe estar entre 100 a 150 miligramos de cilitro. Tratamiento quirúrgico se puede hacer con la descompresión quirúrgica, con un edema cerebral difuso, cuando está un edema cerebral difuso o cuando hay una herniación hemisférica unilateral. También se puede realizar lo que es la ventriculostomía en lo que es la hidrocefalia. Este es básicamente un tratamiento de una hipertensión aunque son los sensores que se está usando para ver la presión intracraneal, ¿no? Pero se puede ver que hay después de un traumatismo cráneoencefálico, hay un edema cerebral postraumático. Siempre los traumatismos van a tender a generar, hemos dicho, dos tipos de edemas, puede ser el vasogénico y el citotóxico. De la misma manera que hacemos una descompresión de lo que es el edema y al hacer una descompresión en la craneotomía sale lo que es el parte del parénquima cerebral. Esto ya es cuando ya se le ha hecho la descompresión. Eso sería.
Jimena González. Mm, la barrera hematoencefálica es el que eh, prohíbe los pasos de, o sea, prohíbe los pasos de sustancias que no deberían de entrar al cerebro, como ser la albúmina, que es eh, tóxico, ¿no? O sea, hace la permeabilidad, hace el paso de sustancias que son necesarias para el cerebro. Mm, o sea, la barrera hematoencefálica es que nos ayuda o nos permite el paso de sustancias. eh, entonces está compuesta por lo que son las células ependimarias, los astrocitos, también tiene que ver mucho con, con las células endoteliales de los vasos capilares. Cada órgano. Y si usted había estado tratando una neumonía y era un infarto,
como que su imagen se iba al suelo, ¿no es cierto? Tienen que saber también la clínica como para que no pase ninguna vergüenza, ni se arrepienta de haber sido médico, porque su imagen estaba en juego. Se imagina estudiantes de medicina, médicos más. Usted dice, sí, yo estaba tratando de una neumonía y era un infarto. Ahí los dedos acusadores, es que los dedos, la mirada de este médico no es médico si se le muere un paciente con estas características. Eso eran los salones de autopsia. En esos salones, todos los anatomopatólogos recibían una información y estudiaban porque sus profesores les habían contado ciertas características, un tipo de transmisión de enseñanza, de sabiduría médica. ¿Sí? Y esa sabiduría decía que aquellos pacientes que tenían tumores hepáticos tenían ictericia. Y habían notado en todos los pacientes ictéricos por tumores hepáticos que el cerebro era el único órgano que no se pintaba de amarillo. Siempre interrogado. Y que habían visto también que aquellos pacientes que tenían tumores hepáticos y que habían hecho metástasis cerebrales, alrededor de la metástasis había una areola de ictericia. Esta es la información que le transmitieron a Paul Ehrlich. Y seguramente rumió, pensó, y un día regresó a su casa, agarró 2 conejos, cobayos, y les metió tinta china por el circuito arterial. Todo el cuerpo de los cobayos ratoncitos de negro, menos el cerebro. Es decir, había una estructura. Si se transmite la tinción por la arteria, vena, todo se manchaba. Hay capilares en el cerebro y hay capilares en el cuerpo. Y Paul Ehrlich dijo, hay una barrera en los capilares del cerebro que hace que la tinta china no ingrese. Pero por los mismos capilares pasaba en el resto del cuerpo. Ya tiempo después los estudios de microscopía electrónica determinan. Ustedes han frito un huevo, ¿no es cierto? Con ese huevo hagan un anillo, o sea, un tubito. Se puede, ¿no es cierto? Y van uniendo. Esto es un capilar. Se vio que los capilares, o sea, las células endoteliales, huevos, sí, las células endoteliales en el cuerpo tienen cerca de 70 Armstrongs de separación entre membrana y membrana. En los capilares del cerebro, en estas células endoteliales, solo tiene 6. Es decir, por un espacio de 70 Armstrongs atraviesan moléculas grandes, la bilirrubina, tinta china, proteínas, pasan, porque el espacio les permite. Pero el espacio intercelular de los capilares cerebrales no permite el paso. 6 Armstrong. Señorita Gómez, ¿qué es un Armstrong? Es un tipo de medida, pero no sé específicamente, doctor. Segurísimo que es un tipo de medida, para el resto es una medida, así no me repite. Señor Marcelo Gutiérrez, ¿qué es un Armstrong? No sabe. Entonces, señor Mijail Gutiérrez, ¿qué es un Armstrong?
No sé cómo se siente el muchacho. Eso es conocimiento de colegio. Una persona normal, culta, sabe que es un Armstrong. ¿Se dan cuenta las deficiencias grandes que arrastran ustedes? Un Armstrong es la 10.000.000ésima parte de metro. ¿Se imaginan dividir en 1.000.000 de partes un milímetro? ¿Qué tal? Cuando les pregunten y no sepan, ¿qué van a decir? No sé. Como ya estoy acostumbrado a decir toda mi vida de estudiante, no sé. Una vez no sé, ya pasó. Pues les diría que deberían tener vergüenza el no saber. Así debería darles vergüenza. Eso se llama el pudor intelectual. No ante mí, ante ustedes consigo mismos. Porque cada uno tiene una imagen de sí. Yo soy un tipo inteligente, culto, no, tengo. Cada uno tiene una imagen. El problema pasa que cuando mi imagen se ve contrastada, entonces tengo problemas. Digo, algo me está pasando a mí que no estoy entendiendo. Y ojalá entiendan que tienen que estudiar. Bien, les decía que esta barrera hematoencefálica está caracterizada precisamente por esas uniones estrechas que existen en las células endoteliales. Se comprende la imagen, ¿sí? Se comprende las características. ¿Sí? Uno se pregunta, ¿y por dónde atraviesan las sustancias? Atraviesan por el citoplasma de estas células. Las células endoteliales cerebrales tienen un montón de transportadores, de carriers, para llevar la luz del capilar hacia adentro del cerebro. Estando adentro son captados por los podocitos, otro tipo de células, lo que quieran. Pero la barrera es el citoplasma de las células y el espacio intercelular. Ojalá les quede. Uno se pregunta, ¿y cómo se rompe esta barrera hematoencefálica? Pues las células se retraen por cualquier elemento químico, radiaciones, traumatismo, vibración, se retraen y permiten que el espacio sea más grande. Es como si se encogieran las células. Entonces el espacio intercelular es más grande, entonces atraviesan las sustancias. Y de esa manera se produce el edema vasogénico, que es intersticial, o sea, llega al intersticio. ¿Se comprende? En cambio, la barrera citoquímica o el edema citoquímico se forma por lesión, o sea, por alteración del funcionamiento de la membrana neuronal. Hay una diferencia en la concentración de iones de sodio por fuera. ¿Por cuánto es, señorita Jessica González? ¿Cuánto es la cantidad de sodio por fuera de la célula? Es 135 miliequivalentes por decilitro. ¿Cuánto? Perdón, otra vez. 135 miliequivalentes. No sé dónde habrá leído 135. ¿No? Normal 145 más o menos 5. Por dentro.
Por dentro de la célula, ¿cuánto es? No recuerdo, doctor. Pero si se ha preparado, ha hablado de eso. Fue Jimena, doctor. Jimena ¿Qué? González. Jimena González presentó el tema, doctor. Doctor Yofi. Jimena González, señorita Jimena González, ¿cuánto es por dentro de la célula? Sodio dentro de la célula es 12 miliequivalentes, doctor. El potasio por dentro y el potasio por fuera. Potasio por dentro es 145 y por fuera creo que es 3 o 4 equivalentes. 5. Estas diferencias hacen que exista vida. Esas diferencias de concentración se mantienen gracias a las bombas de sodio-potasio ATPasa. Todas las membranas biológicas son semipermeables. En más tiempo, en menos tiempo, por la diferencia de concentración se equilibrarían por concentración y por la fuerza o por la carga. En más tiempo, en menos. Si no fuera por las bombas de sodio-potasio. Ingresa mucho sodio, estas bombas sacan 3 sodios y el potasio que se ha salido es vuelto a introducir 2, 3, 2. De esa manera se mantiene. Pero gracias a la presencia de los ATPs. ¿Cuántos ATPs se forman, señorita González, por mol de glucosa? Si bien recuerdo era 35 alrededor. De mal recuerda porque son 38. 38. Los ATPs para las células son como la gasolina para los autos. Todos los procesos intracelulares funcionan gracias a los ATPs. Ojalá les quede esa información. Entonces, si se produce una disminución de la cantidad de oxígeno, de glucosa en las mitocondrias celulares, no se forman los ATP, entonces fallan las bombas de sodio-potasio. Al fallar las bombas, ingresa más sodio. Estos sodios hacen que se creen pequeños potenciales de acción, no potenciales, son potenciales de membrana. Estos hacen que se liberen neurotransmisores. Al liberarse neurotransmisores, se van produciendo potenciales de acción, que son la edematización de las neuronas. El otro edema es el hidrostático. Estas características de edema son un poco interrogadas. Hay que buscarles un nombre. Estoy dando vueltas y vueltas en un encuentro. El cerebro muchas veces tiene una función como si fuera la de una esponja. Lentamente se puede comprimir. Se descomprime y se hincha. Esto después de la extirpación de hematomas estructurales se hincha. Pero no a causa del edema. No por edema, no por acúmulo de líquido, sino por aumento del volumen de sangre en los capilares, arterias y venas. Al estar comprimidos pierden el tono, entonces se libera la compresión y se bombardea, se ingurgitan de sangre y aumentan de volumen. A eso le llaman edema, pero no es un edema. No es un edema en el acúmulo del líquido cefalorraquídeo líquido, es un acúmulo de sangre. Después hay un edema transependimario que se produce en las hidrocefales. Eso están los edemas osmóticos. ¿No es cierto? ¿Cuál es la osmolalidad de la sangre, señorita González? Eso no recuerdo, doctor.
¿Y qué es lo que nos ha explicado entonces? Señorita Erika Gómez, ¿qué es la osmolalidad? ¿O qué patrón tiene? ¿Qué medida? Es como el movimiento del agua entre un compartimento y el otro, entre la sangre y este, si no estoy mal, es de 280. Está muy bien, señorita. Esos patrones son como saber cuánto de hemoglobina hay, 14, cuántos eritrocitos normales. Y esa función tiene el saber la osmolaridad. ¿Está bien? Es la concentración de solutos que permite retener la cantidad de agua dentro del capilar. Baja esta y se sale el agua. Aumenta esta concentración o se arrastra agua, y son las medidas antiedema que se utilizan. Bien, creo que estos dos elementos, 3 y 4, que hemos visto, el aumento de la masa con todas las características y toda la explicación, hace que aumente la presión intracraneal. Esta mañana hemos visto ya la hipertensión endocraneal. ¿Cuál es la clínica de esta hipertensión endocraneal? El edema más frecuente es el postraumático. Y el edema que en el trauma se produce un edema, en general causa de muerte por la hipertensión endocraneal y la herniación que produce. Esto iremos bien. Todos estos temas se van a complementar con el coma. Estamos tocando una parte, otra parte. Espero que el resto del grupo esté revisando esos temas, porque son importantes. Bien. Entonces, mañana a la mañana nos vemos para ver trauma cráneoencefálico, ¿no es cierto? ¿Sí? Sí, doctor. ¿Me puedes poner? Ya, doctor. No he escuchado bien. Al señor Miguel Gutiérrez. ¿Listo? Mañana nos vemos entonces. Doctor, le quería preguntar qué tema puedo ir estudiando para mi siguiente presentación. Las enfermedades cerebrovasculares isquémicas. Perfecto, doctor, muchas gracias. Listo. Entonces, mañana a las 8 de la mañana. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Hasta mañana. Hasta mañana, doctor. Hasta mañana.